En el mundo de la Fórmula 1 existen carreras muy épicas y momentos muy increíbles, pero en este mundo no todo es bueno, hay que recordar que existen los accidentes, por eso hoy te traigo los accidentes más fuertes de la Fórmula 1. El GP de Bélgica de 1998, disputado en el emblemático circuito de Spa-Francorchamps, se celebró en unas condiciones de lluvia extrema. La visibilidad era nula y esto costó carísimo. Tras la salida de la Source, el McLaren de David Coulthard perdió el control e impactó contra el muro interior de la entrada de boxes alternativa. El escocés rebotó y reingresó en la trayectoria, provocando un tapón y un accidente múltiple en el cual hasta 13 pilotos se vieron involucrados. La cantidad de piezas destrozadas y ruedas voladoras generó una situación tan surrealista como desproporcionada. El narrador británico de por aquel entonces, Murray Walker, comentó en directo que jamás había visto un accidente tan impactante en sus casi 4 décadas narrando Fórmula 1. En aquella carrera, tan solo 8 monoplazas terminaron la prueba. A día de hoy, todavía no se ha visto un accidente que iguale semejante destrozo. Pause of up to 3 seconds, 44 laps, the Belgian Grand Prix, the race which is crucial to the World Championship. Hakkinen on the left, Coulthard on the right. Yes, yes, it's go! And Coulthard drags. Hakkinen gets away well. Look at Eddie Irvine coming up on the inside. Villeneuve goes up into 2nd position. Schumacher is down into about 6th position. Bad start by the Ferrari. Great start by Eddie Irvine. Villeneuve. Look at Villeneuve. And into the wall. Who was that? Coulthard in the wall. David Coulthard into the wall. They'll stop the race. They'll have to red flag this. Terrible. Look, this is quite appalling. This is the worst start for a Grand Prix that I have ever seen in the whole of my life. Total carnage. David Coulthard went off up the hill very early on, and then they just all piled into him into poor visibility, and they have no ability to stop. The tyres are cold, and everything. La salida del Gran Premio de Bahrein conmocionó a todos. Nada más iniciarse la carrera, el Haas del francés giró contra el Alfa Tauri de Kvyat. El francés perdió el control de su monoplaza en plena aceleración, dejando atrás la curva 3, y fue directo contra el guardarraíl en un impacto de 67 G. La bola de fuego fue inmensa e inmediata. Dirección de carrera no tardó ni 10 segundos en detener la sesión. Ese fue el periodo de tiempo que empleó Gresham para huir de las llamas y alejarse de su VF-20 partido por la mitad. El piloto galo salió ileso y fue trasladado al centro médico. Romain había sufrido quemaduras leves en las manos, en los tobillos y en los pies. De esta manera se despidió de la F1. Fue un auténtico milagro que Kubica saliese ileso de su gravísimo accidente en Montreal. El piloto polaco de BMW Sauber se encaminaba hacia la horquilla del circuito de Gilles-Villeneuve en la vuelta 26, cuando contactó con el Toyota de Jarno Trulli y salió disparado contra el muro a 230 km por hora, con el añadido de que fue catapultado por el cambio de altura del asfalto con el césped. El impacto fue frontal y se registraron 75 G. Hasta sus pies sobresalieron de su monoplaza desintegrado. Yellow's fifth, Coulthard is sixth. Safety car and this crocodile of cars anywhere near why they would leave the red light on. Montoya was penalised last year for that. That's a big accident for Kubica, and a horrible accident going on there. He's moving his hands, and obviously safety car will be out again. But he must have tangled with somebody in the braking area down there into, I think it's turn 10, into the hairpin. Kubica then, a lot of energy going on in that impact. Horrible accident. Safety car deployed again, obviously, and you may find a couple of cars coming in. Kovalainen and Coulthard. Let's hope that Robert Kubica is okay. The track marshals are down there. It's on the run down to the hairpin, and he's hit the wall on the right-hand side there, on the braking zone. They brake from 190 miles an hour down to just 40 miles an hour there. So that's the sort of speed that Kubica would have been travelling at when that accident happened. Yeah,
I guess Renault, is what they're doing here. You have to use both types of tyre during the course of a Grand Prix. I imagine what Renault are doing is just putting some tyres on, doing one lap, so that they can come back in again and go back onto the preferred race tyre. But all our eyes and all our attention are on Robert Kubica at the moment. I wonder if he connected with that Renault that's in the pit lane. And oh yes, he's had an accident very early on, and that was at maximum velocity. I've never seen a car crash like that in this circuit at that place, and he certainly moved. En aquel Gran Premio disputado en el Autódromo Enzo Edino Ferrari en Imola, Italia, 3 pilotos sufrieron 3 gravísimos accidentes de manera respectiva. 2 de ellos fueron mortales. Hablamos de Ayrton Senna y de Roland Ratzenberger, últimos fallecidos en un Gran Premio hasta el accidente que dejó en coma a Jules Bianchi en 2014. Volviendo a Barrichello, el piloto brasileño de Jordan sufrió un fuerte impacto de más de 90 G contra los neumáticos de protección en la variante Basa durante las prácticas. Según el propio Rubens, murió durante 6 minutos porque se quedó sin respiración. Además, reconoció haber perdido la memoria durante un mes. Por suerte, el brasileño continuó con su extensa trayectoria automovilística, llegando a ser el compañero de Michael Schumacher en la etapa dorada de Ferrari. Rubens Barrichello goes off at the Variante Bassa. Teammate Eddie Irvine describes how Rubens caught the tire wall to the anxious Jordan team. I think he just caught the very top of the last maybe row or something, you know, the last one, and then that's what threw him like this, and it hit the wall, and then the whole side came off, and then... El accidente entre Mauro Baldi y Jochen Mass en Paul Ricard hace 3 décadas se ha ido olvidando con el paso del tiempo. Sin embargo, el choque fue desorbitado. Era la vuelta 10 y los espectadores estaban ansiosos por ver terminar a 4 pilotos locales en las 4 primeras posiciones. En cambio, los aficionados que se agolparon en Signes presenciaron cómo un coche salió despedido hacia ellos, provocando un incendio, la rotura de las vallas y varios heridos. Era el March de Mass. El alemán sufrió alguna quemadura y se retiró de la Fórmula 1 nada más sufrir ese accidente. No quiso jugar más con la muerte. El germano volcó su coche a grandísima velocidad a causa de un toque con el Eros de Baldi, que también acabó estrellado, pero con consecuencias más leves. La F1 evitó una tragedia en aquel Gran Premio, aunque ese año estuvo marcado por el fallecimiento de Gilles Villeneuve en Seúl de meses atrás. Very much as expected into 2 classes, and here's the battle with the normally upgraded cars. And that's Mauro Baldi, the Italian in the Arrows. Mauro Baldi, the European reigning Formula 3 champion, who has gone off, and it looks as though it was quite a big one, but it does look as though Baldi himself is all right, hopefully, although trapped in the car, the firefighting hose is going, and Mauro Baldi then in the Arrows, after a good practice out of the French Grand Prix, joining 4 other competitors whose race has been run, with Nelson Piquet still in the lead. Well, Baldi looks as if he's had a really big accident, but he's all right. El piloto brasileño fue la apuesta de Alain Prost para que corriese en su equipo después de que Jaguar subiese a Pedro Martínez de la Rosa en su lugar a partir de la 5ª carrera. Curiosamente, el accidente que marcó la vida de Burti fue contra otro Jaguar, el de Eddie Irvine, en ese mismo año. Luciano intentó sobrepasar al norirlandés en la curva de Blanchimont. Desafortunadamente, un toque a 300 km/h y un impacto posterior frontal de Burti contra los neumáticos de protección, acabó con la trayectoria del pobre Luciano en la F1. La colisión fue espeluznante. Tras el accidente, el brasileño confesó perder parcialmente la memoria y se vio obligado a medicarse durante 2 años para evitar convulsiones. A Burti le persiguió la muerte en aquella temporada, puesto que 2 carreras antes, en Alemania, salió catapultado en la salida tras verse impulsado por la parte trasera del Ferrari de Michael Schumacher. Burti esquivó hasta en 2 ocasiones un destino fatal. There is Bertie in the yellow helmet. This is a replay, of course, and they touch as Eddie Irvine goes past. Bertie loses it, goes over the grass into the gravel trap in the Prost. That is a nasty accident, Murray. I'm not looking forward to this thing connecting because
That is on the way into Blanchimont. That is 190 miles an hour. Oh. And I wouldn't be surprised if they don't have to red flag this race. That is not a good... There's no... El vuelo espectacular de Mark Webber en el circuito urbano de Valencia en 2010 sigue grabado a fuego en la retina colectiva del aficionado. El piloto de Red Bull se disponía a adelantar al Lotus de Heikki Kovalainen en la primera contrarrecta durante la vuelta 9. El australiano quiso aprovechar tanto el rebufo del finlandés que contactó rueda con rueda y salió despegado hacia el cielo de Valencia. Webber completó una vuelta de campana y terminó estrellado contra las protecciones de la amplia escapatoria asfaltada. El compañero de Sebastian Vettel salió ileso del accidente. Pero la espectacularidad del vuelo continúa siendo espeluznante en la actualidad. Le plus important... Eh oui, il savait pas, voilà. Il a hésité. Il a hésité, comme il l'a vu arriver, il a freiné. Quand on est derrière une voiture comme ça, Christophe et Jean-Louis, on voit pas où on est. Oui. Et comme il est resté assez longtemps, et vous avez raison aussi de le signifier, on est dans un tunnel, pour ainsi dire. C'est très étroit. Regardez. Il hésite à droite et puis finalement, hop, et en fait, oui. Ouais, cette caméra Mon exceptionnelle. Et regardez, c'est là où on aurait pu... El piloto español, que corría con McLaren en aquella temporada, empezó el año de la peor manera posible. El impacto sucedió en la vuelta 16. El bicampeón y Esteban Gutiérrez luchaban por posición. Sin embargo, el Haas del mexicano desaceleró más pronto que Alonso en la llegada de la curva 3 y el monoplaza de Fernando se estrelló contra el coche de Esteban. Las suspensiones del MP4-31 volaron y Alonso impactó contra el muro que estaba a su izquierda. Siendo ya un mero pasajero, fue directo contra la grava de la escapatoria a gran velocidad, provocando que el asturiano comenzase a dar numerosas vueltas de campana hasta llegar prácticamente al final de la puzzolana. Alonso pudo salir del coche, ligeramente aturdido, y Gutiérrez se acercó de manera fugaz para interesarse por el estado de su rival. Tras el fuerte choque, Fernando reconoció haber gastado una de sus vidas. Dicho accidente recordó mucho al que protagonizaron Jacques Villeneuve y Ralf Schumacher en 2001, en el mismo punto del trazado. Por desgracia, una rueda desprendida del bar del canadiense fue directa hacia un comisario, que perdió la vida en aquel gran premio. El piloto suizo es el desgraciado protagonista de uno de los accidentes más sorprendentes de la historia de la Fórmula 1. Todo ocurrió en Shanghái. El equipo Toro Rosso trajo a China unas suspensiones nuevas. Lo que no se esperaban en el garaje es que éstas se partieran al unísono, haciendo volar los dos neumáticos delanteros a más de 300 km por hora en la larga recta del circuito asiático. Yumi no supo ni cómo reaccionar. El llamativo accidente de Sebastian aún es recordado en la actualidad, especialmente, cada vez que se celebra una carrera de Fórmula 1 en China. Habiendo pasado más de una década, todavía nos seguimos preguntando cómo pudieron romperse los brazos de suspensión de una manera tan radical, generando así una de las imágenes más alocadas en la historia de cualquier disciplina deportiva. Wheels of his Toro Rosso sheared off and he ended up in the barriers. He was unscathed and here's what he had to say about it. And that's really, something broke. It happened.